Su padre era un trapero, el escalón más bajo en la escalera más baja de la parte más pobre de la ciudad. Recogía basura por unas monedas, golpeaba a su esposa, bebía hasta que desaparecía. Su hijo no tenía zapatos ni abrigo de invierno. Usaba ropa heredada de sus 6 hermanas. En la escuela, los otros niños lo llamaban el hijo del trapero. En casa, apenas había comida para sobrevivir. Ese niño creció para convertirse en uno de los actores más poderosos de la historia de Hollywood. Hizo más de 90 películas. Aunque obtuvo 3 nominaciones al Oscar, construyó una productora, rompió la lista negra política más vergonzosa de la historia estadounidense y vivió hasta los 103 años. Pero aquí está la parte que te dejará helado. Después de sobrevivir a un accidente de helicóptero que mató a 2 personas. Después de sufrir un derrame cerebral que destruyó su capacidad de hablar. Este hombre se puso una pistola cargada en la boca, una pistola de utilería de uno de sus propios westerns. Y la única razón por la que no es una nota a pie de página en la tragedia de Hollywood es porque se golpeó un diente malo. ¿Qué pasaría si te dijera que ese único momento de dolor lo cambió todo? Que llevó a uno de los mayores regresos en la historia del entretenimiento y, finalmente, a donar más de $118 millones. 10 momentos, todos reales, todos extraordinarios. Esta es la historia de Kirk Douglas. Número 10. El hijo del trapero que hizo autostop para ir a la universidad. Kirk Douglas nació Isur Danielovich el 9 de diciembre de 1916 en Ámsterdam, Nueva York. Cuarto de 7 hijos, el único varón. Sus padres eran inmigrantes judíos de habla yiddish del Imperio Ruso. Su padre, Harry, trabajaba como trapero. Conducía una carreta tirada por caballos por la ciudad, comprando trapos viejos y chatarra por unas monedas. La familia vivía en el número 46 de Eagle Street, en una casa de tablillas de 2 pisos en ruinas, junto a fábricas y vías de tren. Douglas escribió más tarde que incluso en Eagle Street, donde todas las familias pasaban apuros. El trapero estaba en el escalón más bajo de la escalera, y él era el hijo del trapero. Su padre era un alcohólico que era físicamente abusivo y rara vez estaba en casa. Uno de los recuerdos de infancia más vívidos de Douglas fue arrojar una cucharada de té caliente a la cara de su padre. Más tarde lo llamó más valiente que cualquier cosa que haya hecho en una película. Trabajó en más de 40 trabajos diferentes antes de convertirse en actor, vendiendo bocadillos a los trabajadores de la fábrica, repartiendo periódicos, jardinería, conserjería, sirviendo mesas y en los veranos luchó profesionalmente en carnavales, interpretando al Plant que desafiaba al hombre fuerte. Pero aquí es donde la historia da un giro que nadie esperaba. Incapaz de pagar la universidad, el joven Izzy Dembski hizo autostop hasta la Universidad de St. Lawrence en Canton, Nueva York. Entró en la oficina del decano sin invitación, presentó una lista de sus honores de la escuela secundaria y se abrió camino para la inscripción. Se pagó los estudios trabajando como jardinero, conserje, camarero y botones. En su último año era un luchador invicto y se graduó el 12 de junio de 1939. Ganó una beca para la American Academy of Dramatic Arts en Nueva York. Su compañera de clase era una chica de 16 años llamada Betty John Persky. Ella admitió estar locamente enamorada de él. Le dio el abrigo viejo de su tío porque él no tenía dinero para ropa de invierno. Esa chica más tarde se hizo conocida como Lauren Bacall. Número 9. La carga de profundidad que casi lo mata. Después de Pearl Harbor, Douglas se alistó en la Marina de los Estados Unidos. Se entrenó en la Escuela de Guardiamarinas de Notre Dame para obtener su comisión y fue asignado al USSP C-1139, un cazasubmarinos en el Pacífico. El 7 de febrero de 1943, su tripulación detectó un submarino japonés con el sonar. Mientras se posicionaban para atacar, un compañero marinero cometió un error catastrófico. Lanzó una carga de profundidad real en lugar de una de señalización. La explosión fue inmediata. El barco entero salió disparado del agua. Douglas fue lanzado violentamente contra la embarcación. Sufrió lesiones abdominales, daños internos. Fue trasladado de urgencia al Hospital Balboa en San Diego, donde los médicos también descubrieron que sufría de disentería amebiana crónica. Fue dado de baja por motivos médicos en junio de 1944 con el rango de alférez de navío.
Douglas bromeó más tarde sobre su servicio, pero las lesiones eran reales y casi terminan con todo antes de que comenzara. Número 8. Champion en 24 días, 1949. Una película de boxeo llamada Champion. Presupuesto: $595,000. Su calendario de rodaje: de 20 a 24 días. Eso es todo. Kirk Douglas interpretó a Mitch Kelly, un boxeador despiadado que destruye a todos los que lo ayudan. Su experiencia en lucha libre en St. Lawrence le dio algo que la mayoría de los actores no podían fingir. Un historiador de cine deportivo describió su actuación como alarmante en su autenticidad. Aquí está la apuesta. Douglas rechazó un papel mejor pagado en MGM para hacer esta película de bajo presupuesto. La película de MGM fracasó. Champion explotó. Recaudó más de $2 millones frente a su minúsculo presupuesto. Recibió 6 nominaciones a los premios de la Academia, incluyendo Mejor Actor para Douglas. Perdió ante Broderick Crawford, pero no importó. Era una estrella. E firmó un contrato de 7 años y $1 millón con Warner Brothers. Y nunca más interpretó a un personaje débil. Número 7. El calamar gigante de Disney tuvo que ser filmado 2 veces. 20,000 leguas de viaje submarino. 1954. Una de las primeras grandes películas de acción real de Disney. Douglas interpretó al intrépido arponero Ned Land junto a James Mason y Peter Lorre. La pieza central fue la batalla del calamar gigante y fue un desastre. El primer intento se filmó en aguas tranquilas al atardecer durante la semana del 10 de marzo de 1954. El metraje era completamente inutilizable. Los cables que controlaban la marioneta mecánica de 2 toneladas eran claramente visibles. El agua tranquila lo hacía parecer ridículo. Walt Disney ordenó una nueva filmación completa. El costo: entre $200,000 y $500,000 adicionales. Un retraso de 6 semanas. El director de segunda unidad, James Havens, resolvió el problema al recrear toda la pelea durante una tormenta nocturna. 30 máquinas de viento hechas con viejos motores de avión lanzaron lluvia lateralmente, ocultando los cables. El calamar final tenía tentáculos de 840 pies y palpos de 250 pies. Pesaba 2 toneladas. 28 miembros del equipo lo operaron simultáneamente. Peter Lorre bromeó diciendo que el calamar gigante obtuvo el papel que normalmente estaba reservado para él. La película recaudó más de $28 millones y ganó 2 premios de la Academia. Y aquí hay un detalle irónico: el director, Richard Fleischer, era hijo de Max Fleischer, el mayor rival de animación de Walt Disney. Cuando Disney le ofreció el trabajo, Fleischer preguntó si sabía quién era. Disney dijo que era muy consciente. Lo contrató porque era el mejor hombre para el trabajo. Número 6. Corrió sobre los remos vikingos sin ensayo. Los Vikingos, 1958, dirigida por Richard Fleischer, producida a través de la propia compañía de Douglas, Bryna Productions. Durante el rodaje en Noruega, Fleischer descubrió un antiguo juego vikingo llamado Run the Oars. Corres a toda velocidad por los remos extendidos de un drácar, suspendado sobre el agua. Un paso en falso y caes al fiordo helado. Los dobles practicaron durante semanas, y Kirk Douglas los observó ensayar. Luego le dijo al equipo que encendiera las cámaras, sin práctica, sin calentamiento. Simplemente lo hizo, corrió de un lado a otro sobre los remos por el helado fiordo noruego, mientras el equipo contenía la respiración. En un momento, cayó al agua helada. Nadó tranquilamente hasta el barco de la cámara. Preguntó si habían obtenido buenas tomas y luego nadó de regreso al drácar. Pero el verdadero genio fue la broma de la barba. Antes del rodaje, Douglas ofreció a todo el elenco masculino un premio de $200 por la mejor barba. Tony Curtis, Ernest Borgnine, todos aparecieron en el lugar con barbas enormes. Douglas llegó afeitado. Quería asegurarse de destacar en la pantalla. La película fue narrada por un Orson Welles no acreditado. Douglas no cobró salario. En cambio, negoció el 60% de las ganancias por su parte y se estimó en $3 millones, en dinero de 1958. Número 5. Van Gogh casi lo destruye. El loco del pelo rojo, 1956. Kirk Douglas como Vincent Van Gogh.
Tenía un asombroso parecido físico con el pintor. Se tiñó el pelo de rojizo, se dejó crecer una barba roja y se sumergió tan completamente que su esposa Anne dijo que llegaba a casa con las botas de Van Gogh, pisoteando por la casa. Ella estaba asustada. El propio Douglas lo llamó una experiencia dolorosa. Tenía la misma edad que Van Gogh cuando se quitó la vida. Escribió que nunca se había sumergido tan profundamente en ninguna interpretación. La experiencia casi lo aplasta. Cuando se le preguntó años después si volvería a asumir un papel así, dijo que no lo haría. La película le valió su tercera nominación al Oscar. Perdió ante Yul Brynner por El Rey y Yo. Su coprotagonista, Anthony Quinn, ganó el Oscar a Mejor Actor de Reparto por interpretar a Gauguin, con aproximadamente 22 minutos y 40 segundos de tiempo en pantalla, una de las actuaciones ganadoras más cortas en la historia del Oscar. Pero aquí está el momento que te dice todo sobre el viejo Hollywood. John Wayne vio la película. Estaba horrorizado. Le dijo a Douglas, y cito directamente, ¿cómo puedes interpretar un papel así? Quedamos tan pocos de nosotros. Tenemos que interpretar personajes fuertes y duros, no a esos maricas débiles. Douglas lo miró y dijo, todo es ficción, John, no es real. Tú no eres realmente John Wayne, ¿sabes? Wayne lo miró como si hubiera sido traicionado. Número 4. La película antibélica prohibida en toda Europa. Senderos de Gloria. 1957. Kirk Douglas y un joven director llamado Stanley Kubrick. Ningún estudio quería esta película. Era una película antibélica sobre 3 soldados franceses inocentes ejecutados por su propio ejército. Douglas usó su poder estelar y su productora para forzar su existencia. Comprometió todo su salario, $350,000, más de 1/3 del presupuesto total de la película. Kubrick no cobró salario, solo una parte de las ganancias. Pero entonces sucedió algo que casi lo arruina todo. Cuando Douglas llegó a Alemania para comenzar el rodaje, Kubrick le entregó un guión reescrito, un final feliz, las sentencias de muerte reducidas a 30 días en el calabozo, el coronel y el general yéndose del brazo a tomar una copa. Douglas lo llamó una catástrofe. Le dijo a Kubrick que el final original se quedaba o él se iba. Kubrick cedió sin luchar. El resultado, una de las mejores películas antibélicas jamás hechas, y fue prohibida. Francia la prohibió hasta 1975, Suiza hasta 1978, España hasta 1986. Todas las bases militares de Estados Unidos en todo el mundo la prohibieron. Bélgica exigió un prólogo, declarando que los eventos no tenían relación con la gallardía de los soldados franceses. Douglas dijo en 1969, hay una película que siempre será buena dentro de muchos años. No tengo que esperar 50 años para saberlo. Lo sé ahora. Tenía razón. Fue seleccionada para el Registro Nacional de Cine en 1992. Número 3. Rompió la lista negra de Hollywood. Esta es la grande. El momento que cambió las libertades civiles estadounidenses para siempre. Espartaco. 1960. Kirk Douglas contrató a un guionista llamado Dalton Trumbo. Trumbo era uno de los 10 de Hollywood. Había cumplido 11 meses en prisión federal por negarse a testificar ante el Comité de Actividades Antiamericanas de la Cámara. Durante una década había estado escribiendo bajo nombres falsos solo para sobrevivir. Douglas lo contrató bajo el seudónimo de Sam Jackson. Pero entonces, Douglas hizo algo que nadie en Hollywood tuvo el coraje de hacer. Le dio a Trumbo su nombre real en los créditos de la pantalla. Al día siguiente, Douglas llamó a la puerta principal de Universal y dejó un pase de visitante para Dalton Trumbo. Por primera vez en 10 años, Trumbo entró en un estudio con su propio nombre. Según se informa, le dijo a Douglas, «Gracias, Kirk, por devolverme mi nombre». La reacción fue salvaje. La columnista de chismes, Hedda Hopper, se enfureció porque el guión había sido escrito por un comunista e instó a la gente a boicotearlo. La Legión Americana envió 17,000 cartas a veteranos de guerra. Organizaron piquetes frente a los cines. En el estreno de Los Ángeles, 1,500 invitados fueron recibidos por exactamente 36 piqueteros. La oposición había fracasado, pero el momento que acabó con la lista negra para siempre llegó en febrero de 1961.
El presidente John F. Kennedy cruzó los piquetes de la Legión Americana para ver Espartaco en el Warner Theater de Washington. Según se informa, se coló después de que la película comenzara y se sentó en una fila trasera rodeado por el servicio secreto. Cuando se le preguntó su opinión, Kennedy dijo simplemente: fue una buena película. La lista negra estaba muerta. Espartaco se convirtió en la película más taquillera en la historia de Universal Studios en ese momento. 4 premios de la Academia y un guionista finalmente recuperó su nombre. Número 2. Dos roces con la muerte, 22 de marzo de 1958. El productor Mike Todd, esposo de Elizabeth Taylor, invitó a Douglas a volar a Nueva York en su avión privado. Todd quería un compañero para jugar al gin rummy. El avión se llamaba Lucky Liz. Douglas, Lunton, iba a ir. Su esposa Anna tuvo una sensación que no podía explicar. Le rogó que tomara un vuelo comercial en su lugar. Discutieron acaloradamente. Finalmente, Douglas cedió. A la mañana siguiente, conduciendo en silencio, encendió la radio. El avión de Mike Todd se había estrellado horas después del despegue. Todos a bordo estaban muertos. Douglas se detuvo. Le prometió a Anne que confiaría en su intuición por el resto de su vida. Ahora, avancemos 33 años. 13 de febrero de 1991. Aeropuerto de Santa Paula, California. Douglas, ahora de 74 años, era pasajero en un helicóptero Bell pilotado por Noel Blanc, el hijo del legendario actor de voz Mel Blanc, cuando el helicóptero despegó. Colisionó en el aire con un pequeño biplano que despegaba simultáneamente. El biplano estalló en una bola de fuego. Ambos ocupantes murieron instantáneamente. El piloto Lee Monteleone, de 47 años. El estudiante piloto David Tomlinson, de 18 años. El helicóptero, despojado de sus rotores, se precipitó entre 20 y 40 pies y se estrelló contra la pista de aterrizaje de lado. Douglas quedó inconsciente. Sufrió cortes en la cabeza, una posible costilla rota y lesiones en la espalda tan graves que perdió permanentemente aproximadamente 3 pulgadas de altura. Un mecánico de vuelo llamado Darryl corrió hacia los restos y apagó el motor antes de que explotara. 3 semanas después, el 7 de marzo, Douglas subió al escenario para recibir el premio AFI a la trayectoria. Le dijo a la multitud: no vi mi vida pasar ante mis ojos cuando me estrellé. Pero gracias a Dios tuve una segunda oportunidad de verla esta noche. Número 1. El derrame cerebral, la pistola y el diente malo. 28 de enero de 1996. Kirk Douglas estaba en casa haciéndose la manicura. Sintió lo que describió como un objeto puntiagudo, trazando una línea desde su sien derecha hasta su mejilla. Derrame cerebral severo, a los 79 años, parálisis parcial. Su capacidad para hablar quedó devastada. Los médicos le dijeron a su esposa Anne que, a menos que hubiera una mejora rápida, la pérdida sería permanente. Sufrió de afasia. Su mente funcionaba rápidamente, pero las palabras salían dolorosamente lentas, rotas, incorrectas. Lo que sucedió a continuación es el momento más oscuro de toda esta historia. En las profundidades de la depresión post-derrame cerebral, Kirk Douglas recuperó una pistola de su colección, la misma pistola que había usado en Duelo de Titanes, Gunfight at the Oca Corral. Se la puso en la boca. Antes de que pudiera apretar el gatillo, el cañón golpeó un diente malo. La sacudida de dolor lo hizo detenerse. También pensó en ese momento que sería un gran desorden para la ama de llaves limpiar. Guardó la pistola. Nunca más la volvió a coger. Menos de 2 meses después del derrame cerebral, el 25 de marzo de 1996, Kirk Douglas apareció en la 68ª edición de los premios de la Academia. Y Steven Spielberg le entregó un Oscar honorífico por 50 años como fuerza creativa y moral en la comunidad cinematográfica. Su hijo Michael y su amigo Jack Valenti le instaron a que solo dijera gracias y se fuera. Douglas accedió. Luego cambió de opinión en el podio. Pronunció un discurso emotivo, su voz vacilante pero resuelta. Dijo: veo a mis 4 hijos, están orgullosos del viejo, y yo también estoy orgulloso. Orgulloso de ser parte de Hollywood durante 50 años. Toda la audiencia se puso de pie. Una ovación de pie para un hombre que 2 meses antes no podía formar una frase.
Su recuperación fue impulsada por una terapia del habla diaria intensiva, una dieta casi vegetariana, ejercicio diario y el apoyo inquebrantable de Anne. El 9 de diciembre de 1999, en su 83º cumpleaños, Inés celebró un segundo bar mitzvah en el Templo Sinaí de Los Ángeles. Llevaba el mismo talit de su ceremonia original 70 años antes. Escribió 7 libros más después de su derrame cerebral, incluyendo poesía a los 98 años. Y luego hizo algo que asombró incluso a Hollywood. Lo dio todo. A través de la Fundación Douglas, Kirk y Anne donaron más de $118 millones a más de 200 organizaciones, 40 millones al Fondo de Cine y Televisión, 5 millones a la Universidad de St. Lawrence para becas para minorías. Reconstruyeron más de 400 parques infantiles en Los Ángeles y Jerusalén. El Children's Hospital Los Ángeles recibió un robot quirúrgico. Lo llamaron Espartaco. Cuando murió, dejó aproximadamente 50 millones de su patrimonio de $61 millones a la caridad. Su hijo Michael, con un valor independiente de 300 millones, y no heredó por mutuo acuerdo, no por distanciamiento. Douglas murió el 5 de febrero de 2020 en su casa de Beverly Hills. Tenía 103 años. Había sobrevivido a la Gran Depresión, a la explosión de una carga de profundidad, a un accidente de helicóptero que mató a 2 personas, a un derrame cerebral que intentó silenciarlo para siempre y al cañón cargado de su propia pistola de utilería. Hizo más de 90 películas, rompió la lista negra, fundó una de las primeras productoras Propiedad de Actores, escribió 11 libros, donó más de $118 millones, construyó 400 parques infantiles y celebró un segundo bar mitzvah a los 83 años. En la celebración de su 100º cumpleaños en el Beverly Hills Hotel, las mesas doble llevaban el nombre de sus películas. Se sentó en Los valientes andan solos, su favorita personal. El tema de Rocky sonó mientras entraba. Guantes de boxeo adornaban cada centro de mesa porque el hijo del trapero siempre fue un luchador y nunca dejó de golpear. Si llegaste hasta aquí, aprecias las historias reales sobre personas reales que vinieron de la nada y se negaron a quedarse allí. Suscríbete y activa las notificaciones, porque la próxima semana cubriremos a otra leyenda cuya historia de vida te dejará boquiabierto.